El título del mensaje para esta mañana es La comisión de la iglesia. La comisión de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el sentido que debe seguir o la dirección que debe tomar la iglesia cuando ésta se congrega como cuerpo en Cristo? De manera que ese es el título para esta mañana, la comisión de la iglesia. Y vemos que esta comisión está circunscrita dentro del texto que acabamos de leer, donde observamos cómo el Señor añadió en ese momento 3,000 miembros al cuerpo de Cristo. Y si tú has observado bien qué es lo que hace esta nueva iglesia naciente, lo podemos observar en este relato que acabamos de leer. Observa el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba a Pedro, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Es decir, ellos se habían apartado del mundo para conformar este cuerpo santo que es la iglesia. Así que observa, los que recibieron el mensaje del evangelio predicado por Pedro, dice el versículo 41, que estos fueron bautizados. De manera los que recibieron la palabra de Dios, estos 3,000 hombres que recibieron el evangelio de Jesucristo, estos, dice la palabra del Señor, que fueron bautizados, y se añadieron como 3,000 personas. Y observa el versículo 42, porque aquí está el énfasis o el sentido de la comisión de la iglesia. El versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que es el sacramento de la cena del Señor, y en las oraciones. Cuando una iglesia descuida cuál es su función o su prioridad o su sentido, es sin lugar a duda cuando esa iglesia ha fracasado. Y hoy día, en virtud del evento que vamos a experimentar en unas horas posteriores, es que he querido profundizar en este primer sacramento, que es el sacramento del bautismo. De manera que las preguntas que nos van a introducir al mensaje son las siguientes. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? ¿Por qué debemos bautizarnos? ¿Por qué debemos bautizarnos? ¿Quién se debe bautizar? ¿Y cómo debemos bautizarnos? Y sin lugar a duda esa pregunta es una pregunta de controversia, porque hay muchas religiones que bautizan de distintas maneras. ¿Es importante el bautismo en la vida del creyente? ¿Qué sucede en el bautismo? ¿Habrá algo especial? ¿Habrá alguna sensación mística en este sacramento del bautismo? Bueno, reflexionaba respecto a esto y entendía que el mundo está lleno de cristianos que no son bautizados. En la actualidad existen dos escenarios respecto al bautismo. Por un lado, existen muchas iglesias que han alojado un gran número de cristianos profesantes que no son bautizados o que no se han bautizado. De hecho, el mundo está lleno de cristianos no bautizados. Y por otro lado, existe un gran número de cristianos que han sido bautizados sin saber que fueron bautizados. Y me refiero aquí al punto del sacramento del bautismo, pero el bautismo de infantes, que sin lugar a duda, históricamente ha sido la forma dominante de bautismo en la Iglesia Católica Romana y en muchas iglesias cristianas, el bautismo de infante. Y me atrevo a decir que quizás muchos de nosotros fuimos bautizados cuando pequeños, y esto lo sabemos porque quizás alguno de ustedes tenga algún registro fotográfico de ese evento, o aún sus padres guardan el certificado de bautismo cuando eran pequeños, o simplemente porque sus padres le contaron que los llevaron a ser bautizados. Porque históricamente el bautismo de infante ha sido la manera que la Iglesia Católica tradicionalmente ha escogido para
el rito de este sacramento del bautismo. Pero frente a esta realidad, yo personalmente me pregunto, ¿bajo qué voluntad yo fui bautizado? ¿Bajo la mía o bajo de las de mis padres? ¿Fue este bautismo para mí un acto que antecedió un arrepentimiento de mis pecados? ¿Tenía yo plenamente conciencia de que era un pecador cuando mis padres como bebé me llevaron a ser bautizados? ¿Cómo puede haber arrepentimiento de algo que aún yo no era consciente como bebé? Yo entiendo perfectamente la doctrina de la depravación radical del hombre, que el hombre nace corrompido desde nacimiento. El hombre nace desde pequeño corrompido. No es que él nace y se va a corromper, no. Desde el vientre de la madre, ese pequeño ya viene corrompido desde la caída del huerto en el Edén. Pero fui yo consciente de que el bautismo de infante le seguía o le antecedía un arrepentimiento genuino por mis pecados. Bueno, muchas iglesias han debatido por años respecto a este sacramento del bautismo, si este debe ser credo bautista o pado bautista. Los credos bautistas son los que nosotros creemos, por lo menos, que la persona debe recibir la palabra del Señor, manifestar un arrepentimiento y ser bautizado. El pado bautista cree que el niño puede ser bautizado y que con ese bautismo esa caída queda a un lado por la gracia infundida en ese sacramento. De manera que tenemos dos posturas respecto al sacramento del bautismo. Sin embargo, pensaba en esto, que en la actualidad muchas iglesias cristianas, realmente esto da exactamente lo mismo. Muchos pastores o falsos maestros le dicen a la congregación que el bautismo es innecesario. Por lo cual no vamos a debatir en este asunto. El que se quiere bautizar sumergiéndose, que se sumerja. El que quiere ser bautizado salpicado, que se salpique, y le da exactamente lo mismo. Y es porque han tomado una postura pragmática respecto a la teología bíblica que está enfocada el sacramento del bautismo. De hecho, el pragmatismo, sin lugar a dudas, es el mejor aliado de las iglesias carismáticas. Y si tú no entiendes qué es lo que es el pragmatismo, con la ayuda de Dios vamos, antes de iniciar este mensaje respecto al bautismo, me es apremiante, querido hermano, que entiendas lo peligroso que es tener una mentalidad pragmática. Lo peligroso que es pensar bíblicamente la palabra del Señor con una mente pragmática. De hecho, el apóstol Pablo aconseja y exhorta a los hermanos de los colosenses diciéndole que mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Eso es pragmatismo. Falsos maestros que toman lugar en las congregaciones para enseñar huecas sutilezas. Filosofías de hombres, según tradiciones de hombres, porque el sacramento después se hace una tradición y esa tradición no es examinada en conformidad a la Escritura. Y este es el deseo de esta mañana, de este mensaje, es que tú y yo analicemos este sacramento en conformidad a las Escrituras y no de acuerdo a las tradiciones de los hombres. De manera que debes estar muy atento de que tú y yo no seamos engañados por estos falsos maestros. Bueno, ¿qué es el pragmatismo? El pragmatismo es una filosofía, son pensamientos, son argumentos, es toda altivez que se aloja en tu mente, que se sobrepone a la palabra de Dios. Es decir, tu idea, tu pensamiento es más importante de lo que dice la palabra de Dios. Eso es pragmatismo. Y quisiera ilustrar esta idea y poder traer
cómo surge el pragmatismo incluso en las Escrituras, cómo surge el pragmatismo en la mente de muchos reyes, apóstoles y profetas que en consecuencia experimentaron vergüenza, reprensión, incluso en algunos casos la muerte como castigo divino de parte de Dios. El pragmatismo puede guiar, queridos hermanos, a una nación entera a la idolatría. El pragmatismo puede guiar a una familia a la hipocresía y a la mentira. El pragmatismo puede hacerte creer que tú eres cristiano cuando no lo eres. El pragmatismo es hacer las cosas a la manera del hombre y no a la manera de Dios. Y quisiera que me acompañes a el primer libro de Samuel en el capítulo 5. Y este es el contexto que nos va a dar la base para que podamos entender cómo parte el pragmatismo. El primer libro de Samuel, capítulo 5. Y en este texto encontrarás el título en tus Biblias que dice El arca en tierra de los filisteos. Y el contexto aquí, querido hermano, es el siguiente. El pueblo de Israel se había olvidado de su Señor. Y dice la palabra del Señor que en ese tiempo no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es pragmatismo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en consecuencia, el pueblo abandonó por años a su Señor. Y la gente hacía cada uno lo que ellos querían, ignorando la palabra del Señor, ignorando los mandamientos, las ordenanzas y los preceptos, porque hasta aquí el pueblo de Israel tenía todos los mandamientos, tenía todas las ordenanzas dadas por Dios mediante Moisés, por cuanto ya estaban en la tierra prometida. Pero ellos no habían obedecido lo que el Señor le había ordenado de erradicar a todos los que estaban en la tierra prometida, porque Dios sabía que si ellos no sacaban a los que estaban en la tierra prometida, esos pueblos, esas naciones iban a doblegar el corazón del pueblo de Israel hacia la idolatría. Y el pueblo de Israel fracasó en la conquista de la tierra prometida y no eliminó a las naciones que estaban en ese lugar y en consecuencia se olvidaron del Señor y adoraron a otros dioses. Y Dios ocupó a estas mismas naciones y en este caso en particular a los filisteos para castigar al pueblo de Israel por cuanto se había olvidado de su Señor y se había olvidado de la ley de Dios, haciendo lo que cada uno quería hacer. Y vemos aquí cómo entran los filisteos y luchan contra los israelitas, y en una primera instancia de esta lucha, el pueblo filisteo derrota al pueblo de Israel y mata a 4,000 hombres. Dice que la palabra del Señor que el pueblo de Israel se asustó y dijo, ¿por qué no está sucediendo eso? ¿No es acaso que nosotros debíamos entrar a esta tierra y Jehová Dios iba a ir con nosotros y iba a entregar a todos nuestros enemigos? ¿Por qué ahora nuestros enemigos nos han vencido? Y se preguntaban ellos como pensando que ellos no habían hecho nada malo. Pero Dios los castigó entregándolo a sus enemigos. Y ellos, ¿qué es lo que hicieron? Pensaban que la presencia del Señor que estaba en el arca del pacto les iba a salvar de este conflicto con los filisteos y mandaron a buscar el arca de la alianza o el arca del pacto que estaba en Silo para que la trajeran al campamento. Y dice la palabra del Señor cuando el arca del pacto fue traída al campamento porque Dios moraba entre los querubines,
dice que el pueblo de Israel se gozó y gritó de júbilo y hubo, dice, un gran temblor en la tierra a causa del júbilo de todo el pueblo de Israel al saber que el arca de Dios estaba en medio del campamento. Y ellos pensaron, bueno, está ahora Jehová con nosotros, su presencia, entonces luchemos contra los filisteos porque los vamos a derrotar por cuanto el arca está en medio nuestros. Y ellos pensaban que el arca era una especie de amuleto, como muchos han tenido la palabra de Dios como un amuleto. No sé si usted ha entrado a una casa de una persona que dice ser cristiana y encuentra la Biblia abierta en el Salmo 23 o el Salmo 91 y como que si ese salmo fuera como una especie de amuleto que va a guardar esa casa. Y esta es la misma idea aquí con el arca de la alianza. El pueblo creía que iba a ser librado del conflicto que tenía con los filisteos, que iban a ser salvados, pero esto no fue así. Y los filisteos no solamente derrotan nuevamente a el pueblo de Israel, sino que también capturan el arca del pacto. Y observa conmigo lo que dice la palabra del Señor respecto a esto. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Dagón era el dios de los filisteos. Y a menudo se hacía esto. De hecho, el imperio babilónico, cuando Nabucodonosor conquistó a Israel, también hizo exactamente lo mismo. Trae los utensilios de la adoración del pueblo de Israel que estaban en el templo y los trae a Babilonia. Y eso es una señal como queriendo decir, mira, nuestro Dios es mucho más fuerte que su Dios porque nuestro Dios nos dio la victoria. Y ese es el sentido aquí. El sentido aquí que los filisteos toman el arca y lo ponen dentro del templo de su Dios, Dios Dagón, como queriendo decirle a los israelitas que el Dios Dagón es mucho más poderoso que el Dios de Israel. Pero ¿qué sucede, queridos hermanos? Si tú has leído esta historia y verás que ese Dios Dagón que tenían como Dios los filisteos, se doblegó ante la presencia de Jehová. Observa el versículo 3. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón, postrado en tierra, delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. El Dios de ellos se doblegó ante la presencia de Jehová. Observa el versículo 4. Y volvieron a levantarse de mañana al día siguiente, y he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de su mano estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. No quiero extenderme en esta historia, pero debes leerla en tu hogar y comprenderás que cuando el arca de Jehová llega a los filisteos no eran del pueblo de Dios. Dios comenzó a castigar a ese pueblo y lo llenó de tumores, de enfermedades y de mortandad. Y estuvo ahí 7 meses el arca con los filisteos. Y era tal la mortandad, la enfermedad y los tumores que habían entre los filisteos que se espantaron y tuvieron gran miedo y temor de que el arca del pacto del Dios de Israel estuviera en medio de ellos, que la mandaron a otros pueblos diciéndole, toma tú el arca y quédate tú con el arca del Dios de Israel. Y cuando llegaba el arca a las otras naciones que no eran del pueblo de Israel, esas naciones también
se morían de enfermedad y de tumor. Y así sucesivamente el arca pasó de nación en nación hasta el punto de ver que estaba una gran mortandad entre los filisteos. Y si tú observas el capítulo 7 de Primera de Samuel, verás que el arca es dejada en la casa de Abinadab. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 7, versículo 1, viendo los de Kiriat Jearim, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Y observa el versículo 2, y desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuántos días? 20 años. Querido hermano, si tú no te das cuenta de lo que está pasando aquí, el pueblo de Israel se había olvidado de su Dios durante 20 años. Y recordemos lo que dije anteriormente, que en ese momento no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en el relato que va avanzando de la palabra del Señor, observarás que Israel, el pueblo de Israel, le pide a Samuel que quieren ser igual que las otras naciones y tener un rey. Y Samuel se entristeció al oír esta petición de parte del pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel había menospreciado a su Señor y quería tener un rey igual que las otras naciones. El problema, queridos hermanos, no es que existiera un rey en medio de Israel. El problema que había aquí es que Israel quería un rey conforme a las demás naciones, no un rey que Dios lo otorgara. Por eso le dio a Saúl como rey, porque Saúl era perfectamente igual a los reyes paganos. Y el Señor le advirtió y le dijo lo que iba a pasar con este rey. ¿Y sabe lo que sucede? Saúl gobierna por 40 años sobre Israel. Y aunque tú no lo creas, querido hermano, durante esos 40 años el arca sigue en casa de Abinadab. A esos 20 años de olvido de su Señor se le suman esos 40 años de olvido por parte del rey de Israel, Saúl. Y el Señor había ordenado en Deuteronomio que cuando se levantara entre vosotros un rey, ese rey tenía que cumplir por lo menos 3 cosas. 4 cosas, perdón. 1, no hacerse de muchos caballos para poner su confianza en sus fuerzas. No tener muchas mujeres, sino una, porque ese era el mandato inicial de Dios. No acumular para sí riquezas y oros, no sea que también Él ponga su confianza en el poder de las riquezas. Y la 4 era que debía hacer una copia de la ley de Jehová y leerla cada día. Todos los reyes de Israel fracasaron. Observa a Saúl, cuántas mujeres tuvo, cuánta riqueza acumuló y cuántos caballos tuvo. Observa a David, ese hombre conforme al corazón de Dios, cómo fracasó en las ordenanzas de Dios, lo cual le costó un castigo y un abandono por parte de Dios, una división de su reino. Dios no pasa por alto su palabra. Pero bueno, ese es el contexto de la historia del pragmatismo, pero bueno, ¿dónde está el pragmatismo en la historia? Es que ahora nos encontramos 40 años después en la historia y aparece en escena el rey David. Ha muerto ya el rey Saúl y David se propuso traer el arca de Dios a Jerusalén. Porque sabía que el pueblo de Israel, por mandato divino, debía ser una nación santa, un sacerdote a las naciones. Y si no estaba Dios con ellos, ¿cómo ellos iban a pregonar y santificar a las demás naciones? Entonces, David se propuso en su corazón traer
el arca del pacto desde ese lugar donde había quedado ahora a la tierra de Israel en Jerusalén. Y observa conmigo 2 de Samuel capítulo 6 versículo 1 al 11. Y aquí vas a ver la destrucción que genera el pragmatismo. Cuando tú piensas de manera pragmática y no consideras lo que dice la palabra del Señor, cuando tus pensamientos se sobreponen a las Escrituras y no las Escrituras se sobreponen a tus pensamientos. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 11, encontrarás donde David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel y observa cuánto reúne David para este evento, para el evento de traer el arca del pacto a Jerusalén. 30,000 hombres reunió David y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios. Y observa, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y observa lo que hace David aquí. Y por favor, subraya esta frase. Pusieron el arca de Dios sobre ¿qué cosa? Un carro nuevo. Subraya esa frase. Y la llevaron de la casa de Abinadab, donde había quedado, ¿se acuerdan? Había quedado ahí 20 años inicialmente y después 40 años hasta la derrota de Saúl, o sea, hasta la muerte de Saúl. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban ¿qué cosa? Hay un énfasis aquí en el texto. Carro nuevo, carro nuevo, carro nuevo. Observa el énfasis. Y cuando la llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y observa lo que hacía David. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos y flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. ¿Por qué razón? Porque los bueyes que llevaban el arca en este carro nuevo tropezaban. Y observa lo que sucede aquí. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y observa lo que sucede. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, y observa, si esta pregunta David se la debiese haber hecho en un principio. ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Esa pregunta David debiese habérsela hecho en un principio y no ahora cuando estaba experimentando las consecuencias. Y eso es el pragmatismo. Es que David trajo el arca de Jehová a su manera. Porque Dios había establecido y prescrito que el arca de Jehová solamente la debían mover los levitas. Y el arca de Jehová no debía ponerse en un carro nuevo, sino que debía con 2 varas pasar por las argollas que Jehová había diseñado, y los levitas debían cargar en sus hombros el arca y moverla haciendo sacrificios de adoración y expiación a Dios. Esa era la forma en que Dios había establecido de cómo se tenía que trasladar el arca de Dios de un lugar para otro. Pero David hizo un carro nuevo. David hizo las cosas a su manera, no considerando la palabra de Dios. Y ese es el punto aquí, queridos hermanos. Nosotros podemos hacer las cosas a nuestra manera o hacemos las cosas a la manera de Dios. Y observa este versículo que es clave para entender este pragmatismo, porque David lo entendió. Entendió que había pecado contra Dios al hacer las cosas a su manera. Y observa Primera de Crónicas 15, versículo 13, Primera de Crónicas 15:13 dice, pues,
David, por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, nos hirió, por cuanto no le buscamos según qué cosa, su ordenanza. ¿Te das cuenta que nosotros debemos buscar hacer las cosas de acuerdo a la ordenanza de Dios? Y esto nos lleva ahora a el bautismo. ¿Cómo debemos realizar el bautismo? ¿Cuál es la ordenanza de Dios para el bautismo? Y sin duda no me queda mucho tiempo y voy a avanzar muy rápido en esto. Solamente quiero decir lo siguiente, que existen 5 grupos de personas respecto al bautismo. Quizás la razón de por qué muchas personas no se han bautizado se reúnen en estos 5 grupos. Y observa el primer grupo, grupo número 1, los que no se han bautizado por ignorancia. Este primer grupo tal vez es porque no ha sido instruido, no ha sido enseñado, o tal vez ha sido enseñado pero de una manera errónea. Esto debido a que existen muchas enseñanzas erróneas respecto al bautismo, como por ejemplo se le ha dicho que el bautismo de infante es suficiente y que sería incorrecto y pecaminoso ser bautizado nuevamente en inmersión después de haber ya llegado a la fe. Te hacen creer que si ya eres cristiano, incluso no es necesario que te bautices. Y ese es el primer grupo, el grupo de los que no se quieren bautizar por ignorancia. El grupo número 2 es el grupo de los que no se quiere bautizar por orgullo. Este grupo de personas son aquellos que no se quieren bautizar simplemente porque son orgullosos y no quieren humillarse bajo las aguas del bautismo. No están dispuestos a admitir que han sido desobedientes durante muchos años de su vida, creyendo que eran cristianos y desobedeciendo a este mandato por muchos años, y no se quieren bautizar porque son orgullosos de creer que han sido cristianos toda su vida y creen que el bautismo que experimentaron como infante es suficiente. Les da vergüenza reconocer su desobediencia por muchos años y no quieren experimentar a esta altura de su vida el bautismo por inmersión. De manera que el orgullo es muchas veces el motivo por el cual muchos cristianos no quieren bautizarse. El tercer grupo es los que no se bautizan porque son indiferentes. No les interesa, para ellos no es algo importante. Saben que el bautismo no infunde gracia salvadora, la salvación es por fe, sí es verdad. Y a la verdad es que no les interesa bautizarse y entienden que es una orden, pero a la verdad es algo que no les preocupa obedecer. Simplemente son indiferentes, nunca llegan a hacerlo porque están endurecidos. El cuarto grupo es los que no se bautizan porque es un desafío el bautizarse. Es difícil. ¿Por qué razón? Porque son hipócritas. Para ellos es un gran desafío obedecer a este mandato. Este tipo de personas no se quiere bautizar porque ha normalizado su pecado y de hecho hacer este acto significa exponerse aún más en su hipocresía porque otros lo van a ver y van a decir, este se está bautizando y mira cómo vive. De manera que este grupo no se bautiza porque realmente son hipócritas. Saben que los de afuera lo ven como hipócritas, sus vecinos no ven la imagen de Cristo en su vida y por esta razón ellos no quieren bautizarse. Y finalmente el último grupo, los que no se bautizan porque no son realmente regenerados. No se bautizan porque no han nacido de nuevo. No son verdaderos cristianos, no tienen ningún deseo real en hacer una profesión pública de arrepentimiento y menos experimentar el sacramento del bautismo porque realmente no abrigan la fe verdadera en Cristo Jesús. Este grupo quiere que se les considere incluso como cristianos y se camuflan dentro de la iglesia como creyentes, mas no lo son por cuanto no son regenerados. Ahora tú, querido hermano, querido amigo que nos visitas en esta mañana, la pregunta es para ti, ¿en qué grupo estás tú?
¿Estás en el grupo de los ignorantes? ¿En el grupo de los orgullosos? ¿En el grupo de los indiferentes? ¿En el grupo de los hipócritas? ¿O simplemente en el grupo de los no regenerados? Sin lugar a duda, si no has sido bautizado con el bautismo del verdadero creyente, es porque te encuentras en uno de estos 5 grupos. O quizás has comprado la membresía de más de uno de estos grupos. Eres un hipócrita indiferente o un orgulloso no regenerado. No lo sé. De manera que para poder abordar y abandonar estas membresías de estos grupos, debemos entender qué es lo que es el bautismo. Y en virtud del tiempo, voy a escoger solamente un puro versículo para que podamos entender lo que significa el bautismo. Bien, el bautismo viene de la palabra griega baptizo, que significa literalmente sumergir. Y se utiliza 4 veces en el Nuevo Testamento y tiene relación con el uso histórico de esta palabra baptizo, cuando una tela se sumergía en una tinta para que esa tela tomara el color del tinte. De manera que esa tela tenía que ser completamente sumergida para que tomara el tinte y el color que se quería obtener. Y ese es el sentido de bautizo. Bautizar es sumergirse. Se traduce literalmente del griego sumergirse. En nuestra Biblia lo tenemos como bautismo porque no es una traducción literal, sino una transliteración. Y observa la diferencia entre el bautismo de sumergirse y el rociar, porque aquí está el problema. Los católicos creen que basta solamente unas chispitas, una salpicadura de agua, y esa salpicadura de agua infunde el bautismo en el bebé o en el creyente. Y de hecho, en estos días que me tomé de vacaciones, participé, obviamente, al margen de un bautismo católico, y al parecer el cura sabía que no éramos católicos en esta ceremonia y pasó con el hisopo y nos mojaba porque nosotros no nos persinábamos y nos bendecía una y otra vez. Y yo decía, este cura tiene algo con nosotros. Pero bueno, entendemos que esa agua no infunde bautismo. ¿Pero por qué no infunde bautismo? Porque baptizo es totalmente distinto a rociar. Rociar viene de la palabra griega rantizo y bautizo viene de la palabra griega baptizo. Son 2 cosas totalmente distintas. Y observa 1 Pedro 1:2. Aquí está la palabra rociar. Rociar viene de la palabra griega rantizo, que es totalmente distinta a bapto o baptizo. Y dice la palabra de Dios en 1 Pedro 1:2, dice, elegido según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados. Eso es rentizo, eso no es baptizo, porque baptizo es totalmente distinto. Y este es el versículo que quiero que tú observes. ¿Por qué el Hijo de Dios debe ser sumergido en agua y no simplemente rociado? Mateo 3:6, por favor. Mateo capítulo, y con esto terminamos. Y disculpe si me he extendido más del tiempo permitido, pero vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 6, donde vemos el uso de la palabra baptizo. Y observa Mateo 3, versículo 6. Dice la palabra del Señor, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando ¿qué cosa? Y si tú eres un buen lector y haces un análisis observacional del texto, verás que no está diciendo el texto, ellos eran bautizados con el agua del Jordán. No. En el Jordán. Es totalmente distinto.
ser bautizados por Él en el Jordán, no con aguas del Jordán, que es totalmente distinto. Y de hecho muchas iglesias, incluso católicas y cristianas, van a buscar agua del Jordán para rociar con bautizo a sus profesantes. Pero el texto no dice eso, y quizás tú te preguntarás, bien, ¿hasta dónde entraron en el Jordán? Bueno, observa el versículo 16. Observa el versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, ¿qué cosa? Subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces Jesús observa, el bautizo es sumergirse, y luego Jesús lo ves aquí en escena subiendo de las aguas del Jordán. Por cuanto se requiere mucha agua para ser bautizado, la suficiente agua para que la persona pueda sumergirse. Y observa el detalle de este texto, San Juan 3:23. San Juan 3:23 dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín. ¿Por qué razón bautizaba en ese lugar? Porque allí había muchas aguas, y venían y eran bautizados. ¿Te das cuenta que se requiere mucha agua para ser bautizado? Y hay un detalle aquí, en el versículo 22 de San Juan 3. Y cuando lo leí, dije, wow, aquí hay algo que debemos aclarar. San Juan 3:22, si tú observaste este texto, te darás cuenta de lo que dice ahí la palabra del Señor. Observa San Juan 3:22 y quiero que por favor presten mucha atención a esto. Dice, después de esto, ¿qué cosa? Vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos. ¿Y qué cosa? Y pareciera que el texto no estuviera diciendo, Jesús bautizaba a sus discípulos, porque así nos da a entender. Y cuando tú leas la palabra del Señor, no te apresures a interpretarla tan rápidamente, porque puedes caer en el pragmatismo y decir, bueno, Jesús bautizaba. ¿Cómo? Sí, lee San Juan 3:22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos, Jesús con ellos, y bautizaba. ¿Te das cuenta que Jesús bautizaba? Pero Jesús no vino a bautizar con ese bautizo. Jesús vino a bautizar con el Espíritu Santo de Dios y con fuego. El fuego es el infierno y el Espíritu Santo es para ir al reino de los cielos. ¿Y cómo sabemos esto? Observa San Juan 4:1 y 2. San Juan 4:1 y 2. Un capítulo más adelante, el mismo Juan lo va a aclarar ahora para que nosotros no caigamos en el error de creer que Jesús bautizaba. ¿No? San Juan 4:2, 1 y 2, que dice, y cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza, porque esto es lo que creían los fariseos y los escribas, que Jesús bautizaba. Pero Jesús no bautizaba, y Juan lo deja muy claro aquí, dice más, que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, y aquí hay un paréntesis. Aunque Jesús no bautizaba, sino ¿quién? Sus discípulos. ¿Te das cuenta que tenemos que leer la palabra del Señor en su plenitud para poder argumentar cuál realmente es el bautismo correcto? Ahora tú, querido hermano, ¿qué te impide a ti el ser bautizado? ¿Cuál es la excusa que has traído para no experimentar el bautismo? Porque el bautismo no es una experiencia mística. El bautismo no es experimentar una sensación o una emoción. El bautismo es un acto de obediencia que me identifica con Cristo. El bautismo no salva a nadie, solamente que manifiesta que yo hoy soy un hijo verdadero porque amo y obedezco todo lo que el Señor me dice que debo hacer. No soy pragmático como lo fue en un momento David, que hizo las cosas a su manera,
Yo quiero hacer las cosas a la manera de Dios. Y si el Señor, después de haber muerto en la cruz y haber resucitado, les da esta comisión a la iglesia y a sus discípulos: id y predicad mi evangelio a todas las naciones, el que creyere y se convirtiere y se arrepintiere y fuere bautizado, ese será salvo. Y esa es la ordenanza y la comisión para la iglesia. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios debemos obedecer. Le invito a que cierre sus ojos y oremos